Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. ¿Qué tal, amigos de Dog Hunter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión. Hoy me encuentro en Humán, Yucatán, con Priscila. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Hola, gracias bienvenido. por recibirnos aquí en tu rancho, por mostrarnos estos animales. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de los caballos, vamos a conocerlos para todos aquellos que pues no estamos familiarizados con ellos, que realmente desconocemos de los caballos. Bueno, vamos a platicar con una experta acerca de qué hacer y qué no hacer con un caballo, ¿no, Priscila? Porque precisamente muchos de nosotros no sabemos cómo puede ser un primer acercamiento con uno. Yo he escuchado, por ejemplo, ahorita que estoy aquí, que no es bueno llegar por la parte de atrás de un caballo, porque creo que su visión precisamente atrás es donde menos ven, ¿no? Es correcto. A pesar de que tienen una buena visión periférica y que son animales que prácticamente son presa, ¿no? Siempre son perseguidos, son, no sé si llamarlos nerviosos, tú me dirás, o muy precavidos, ¿no? Instinto de supervivencia, vamos a decirlo. Más bien, ¿esta posición es segura? ¿No es segura? Bueno, ¿Qué nos vamos a puedes empezar. platicar, no? ¿Cómo acercarnos a un caballo primero para todos aquellos que no sabemos? Claro. ¿Qué hacemos? Él es regalo. Regalito, ok. Bueno, él es mi caballo. Es ciertamente todo lo que dijiste es correcto, sobre todo lo que sí viene siendo la parte de que es un animal de presa y la parte de la visión, ¿ok? Por ejemplo, ahorita al acercarnos, él es un caballo que convive mucho con gente. Está acostumbrado a que siempre estén pasando, está muy manejado, entonces la verdad es un caballo súper noble. No tenemos ningún problema. Ojo, eso no quiere decir que puedes acercarte así con la misma confianza a todos. Tenemos que conocerlos, ¿ok? Y aún conociéndolo, él vio de antemano, que estábamos platicando, él vio de antemano que nos acercamos, está bostezando, que nos acercamos a él, ¿ok? Pero siempre hay que tener cuidado. Aún él me conozca y esté acostumbrado a que aquí pase gente, pasen animales y pase un montón de cosas, hay que avisarles, ¿ok? Claro. Entonces, si yo me acerco desde atrás, puedo venir hablándole, o si no, lo correcto sería acercarme hacia un lado, a esta altura, ¿ok? Entonces ya, por ejemplo, si ya voy para la cola, lo voy acariciando. Que siempre sienta tu presencia. Y me dirijo a la cola, exactamente. Digo, son caballos que ya están manejados. Claro, pero bueno, finalmente son animales y en algún momento pudiera reaccionar, es correcto. ¿no? Es algo natural. Es correcto, un susto o lo que fuera. Entonces Siempre hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando vamos a saludar, tenemos el vicio, pues por desconocer, de acercarnos a la cara del caballo de frente. Está bien, pero la vista panorámica que tienen, que es casi panorámica más bien, sus puntos ciegos son exactamente enfrente, abajito de la nariz y en la cola. O sea, si el caballo tiene la cabeza hacia adelante, no distingue lo que hay en su cola. De hecho, se tiene que voltear para ver qué es lo que tiene atrás. Claro. ¿Ok? Entonces, al acercarnos a la cara, lo correcto es a esta altura y de ladito, para que él nos distinga y nos pueda ver. Es bueno siempre hablarle, hacerle algún ruido, o sea, saber que estás ahí. Ajá, hacernos notar. ¿Cómo saber, Priscila, si de pronto me acerco y veo alguna reacción del caballo en donde detenerme, que me esté avisando que no puedo acercarme o que no quiere que me acerque, ¿no? Las orejas. Ellos, todo su lenguaje es corporal. Okay. No nos pueden hablar. Entonces, nos dice mucho las orejas, pero no hay que espantarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él está atento a nosotros. Si yo estoy hablando y haciendo ruidos, las orejas están atrás. Pero no quiere decir que esté enojado, simplemente está prestando atención a lo que pasa. Cuando el caballo realmente está enojado, las orejas llegan a ocupar esta posición. Literal, se pegan a la cabeza y eso es un aviso. Perdón, la comparación, como los gatos, ¿no? Que siempre van sus orejas atrás y cuando se erizan. están. Exactamente. Ellos empiezan a amenazar e inclusive con la boca empiezan a hacer como señas de querer morder. Entonces ahí hay que tener cuidado. En el caso de las patas, a veces, digo, ahorita pues por moscas o algo que le moleste, pero inclusive, ahorita por ejemplo son moscas, pero inclusive hasta ahí te empiezan a avisar la posición del cuerpo, se encorvan, no se erizan como los gatos, pero sí tienen cierto
lenguaje corporal que te avisa, sobre todo en el caso de las orejas. Perfecto. Pero mucha gente sí dice, por ejemplo, ahorita tiene las orejas atrás, pero no es peligro, simplemente está escuchando lo que pasa atrás de él. Claro, perfecto. Bien, ¿Es hoy, correcto? ¿alguna otra recomendación que nos des para acercarnos a un caballo? No sé, a lo mejor saber cuando está nervioso y decir no. No, O yo mismo, como dices, ¿no? exactamente. Si yo me acerco con cierto Lo nervio. primordial es estar en calma, porque como dijimos, el caballo es tan noble que es un animal de presa. Nosotros somos depredadores. Imagínense el Claro. grado de nobleza para que yo, depredador, pueda venir a agarrarlo, acariciarlo, subirme sin que él tenga miedo o que se preste a hacer nuestras actividades. O sea, ya con el simple hecho de eso, la verdad es que nos da mucha confianza. Entonces hay que tratar de que esa calma se le transfiera a él, porque si yo, siendo superior hasta cierto punto, a lo mejor en la línea Claro. depredador-presa, me pongo nervioso, él se va a poner más nervioso porque va a decir, si tú depredador tienes miedo de algo, yo presa debo tener el triple de miedo. Claro. Entonces también hay que tratar de pensar y enfocarnos en eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy en contra, como en todos los animales, de humanizar. Que si le quieres poner la ropita, que si le quieres poner a lo mejor la jáquima de un color, cero problema. Pero hay que siempre estudiar, aprender y darse cuenta de que no, los animales no funcionan como nosotros. No porque yo Claro. coma 3 veces al día, él va a comer 3 veces al día. No porque yo como unas cosas, él tiene que comer de la misma manera. O no porque yo me comporte de tal manera, él se tiene que comportar de tal manera. Él tiene su naturaleza y hay que respetarlo. Claro. Bien, y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Por lo pronto, permítanos ir a una pequeña cápsula y regresamos con más. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula a mordidas. El agua es elemento fundamental para la vida y la supervivencia de nuestro planeta y nuestra biodiversidad. Como señalan Naciones Unidas, el agua es una fuente de vida, pero el impacto de la actividad humana en el cambio climático está mermando las reservas de agua y especialmente de agua potable, ya de por sí escasas, a las que tenemos acceso. Por este motivo, nuestro objetivo fundamental debe ser el cuidado del agua. Las duchas de 5 minutos consumen 50 litros de agua, mientras que para llenar una bañera son necesarios mínimos 200 litros de agua. Por ello, es imprescindible para ahorrar agua que prioricemos el ducharse a bañarse. Cierra el grifo también mientras te lavas los dientes. Lavarse los dientes es algo que hacemos varias veces al día. Por ello, para evitar un excesivo consumo de agua, es importante usar un vaso de enjuague. De esta forma, puedes ahorrar hasta un 90% del agua empleada en el aseo personal. Sustituir este tipo de actos inconscientes es una manera sencilla de cuidar el agua que además no requiere ningún esfuerzo y se pueden ahorrar litros de agua. Similar al caso anterior, recuerda cerrar la llave del grifo cuando te estés afeitando. También supone un gran consumo de agua dejarlo abierto mientras te afeitas. Solo ábrelo cuando vayas a limpiarte. Utiliza la lavadora con carga completa y pon el lavavajillas solo cuando esté lleno. Muchas veces, por las prisas o por necesitar una prenda concreta, las personas pueden acabar poniendo una lavadora con muy poca ropa. Intenta encontrar una sustituta para esa prenda y solo pon lavadoras o lavavajillas con cargas completas y aprovechemos al máximo su capacidad. Además, es importante también ponerlos con agua fría. De este modo, favorecerás el cuidado del agua y ahorras energía. Usa sistemas de control de agua en el inodoro. Si colocas una botella llena de arena en la cisterna, ahorrarás 1,5 litros de agua cada que tires de la cadena. Es una pequeña inversión que te permitirá asegurarte de que estás contribuyendo al cuidado del agua. También puedes poner un cubo debajo de la ducha hasta que deje de salir agua fría. Después reutiliza el agua, por ejemplo, para regar las plantas. Lavarnos las manos también es algo que hacemos muchas veces a lo largo del día. Recuerda que para evitar mucho consumo de agua y ahorrar litros de agua, es importante cerrar el grifo cuando te estás enjabonando. Solo tienes que tener el grifo abierto cuando te vayas a limpiar.
Cápsula a mordidas. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bien, ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula y continuamos aquí en el Rancho Las Veletas, por cierto, aquí en Humán, en Yucatán. Y bueno, Priscila, nos hablabas un poquito ya acerca de la sensibilidad que pueden llegar a tener los caballos. Animales de 400, 500 kilos tal vez, dependiendo obviamente de la raza, ¿no? Pero son animales muy sensibles, hasta donde tengo entendido. ¿Qué tanto puede afectarle a un caballo mi estado de ánimo del día? Si yo llego molesto, si llego nervioso, triste, eufórico, feliz, ¿qué tan receptivos son ellos y qué tanto me puede afectar o no al momento de montarlo? Y permíteme que lo compare y también al auditorio, espero no ofender a nadie. De pronto, cuando yo estoy triste y abrazo a mi perra, le transmito esa emoción y mi perrita también de pronto pues me busca, me da apoyo. Igual cuando quiero jugar, ella brinca. Pasa lo mismo con los caballos, y esto porque ambas especies, son muy sensibles, ¿no? Sí, el caballo es sumamente receptivo a todo. Yo siempre igual se los digo mucho a mis alumnas. Yo sé, son animales que imponen un montón. Y lo gracioso es que ellos nos tienen inclusive más miedo a nosotros que lo que nosotros le tenemos a ellos. Okay. Y estamos hablando que es, como dices, es un animal de media tonelada. Y aún así nos pueden tener hasta terror. Entonces es a lo que voy. Tenemos que ser muy tranquilos. Sí le transmitimos absolutamente todo. Y a la hora de montar, inclusive, siento que hay actividades que podemos hacer. Por ejemplo, si un día yo tuve un mal día y estoy enojada, él no se tiene la culpa. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un decir, si yo ya monto, salimos a caminar. Le ayuda a él y me ayuda a mí. Y no trabajamos, porque a lo mejor le puedo transmitir ese enojo, a lo mejor no estoy de buenas, a lo mejor lo presiono de más, y son cosas que a él no le corresponden llevar. Y son súper sensibles, o sea, con la gente. Si tú tienes calma, ellos tienen calma. O sea, si estás enojado, sí llegan a sentir esos nervios, Totalmente. Como siempre, de pronto, bueno, no todos los días el trabajo es bueno. En algunas ocasiones también, ¿no? Pudiera ser que sí, si llego estresado y, por ejemplo, a mí a veces el estrés o cierta frustración, a la hora de ponerme a trabajar con mis perros, me relaja. Y entonces ellos me ayudan a mí, ¿no? A lo mejor correcto. Pudiera ser el mismo caso con el caballo, que de pronto llego estresado y digo, bueno, voy a montar un rato y a lo mejor me subo estresado, pero a los 5 minutos de estar paseando, adiós estrés, ¿no? Entonces también ellos. Veía un video hace unos días precisamente de un equino que ayuda a las personas a sacar sus malas vibras, ¿no? Y entonces las personas se acercan, acarician al caballo y se van relajando. De ahí viene también, supongo, la equinoterapia, ¿no? Sí. No todos los caballos servirán para ello, tal vez, pero bueno, a lo que voy es esta receptividad que tienen estos animales para con nosotros, ¿no? La verdad, su nobleza se presta para muchas cosas. Su nobleza, calor corporal, el tipo de movimiento que manejan se prestan para muchas cosas. Y me llama la atención igual, siempre he sido muy constante y lo pienso. Gracias a Dios, la vida me ha dado la dicha de poder convivir con naturaleza. Y siento que le falta mucho al ser humano eso. Hemos perdido mucho eso. O sea, el simple hecho de toparme aquí hasta con una víbora, o sea, es un ambiente que nos corresponde inclusive a nosotros, que seamos seres humanos. Entonces, ese tipo de acercamientos, no solo, el caballo para mí es el mejor animal del mundo y nos ayuda, pero en general el acercamiento a la naturaleza para mí es excelente para el ser humano. Y qué mejor que algo que se preste tanto como un caballo. Que bueno, nos ha acompañado a los seres humanos desde el inicio, ¿no? Ha estado con nosotros, ha venido siendo domesticado. Obviamente existen varios tipos de razas de caballos. Tengo entendido que son casi 400, por ahí así, entre unas y otras. 3 mexicanas, tú me dirás, Pris, ¿existen 3 razas mexicanas? La mexicana se podría decir que es la raza azteca, que es la cruza de un caballo español con la cruza de un caballo cuarto de milla, que es el caballo americano. Sí, por ahí leía que hay incluso un Mustang mexicano, ¿no? Que los Mustang generalmente sé que son de Estados Unidos, pero veía por ahí que leyendo algo de literatura que había un Mustang mexicano, un
Galicia o algo así también. Bueno, ya el que hay por acá, pero podríamos decir supongo que hay 100%, muchos, ¿no? el azteca. El azteca. El azteca. Bien, pues permítanos ir de nueva cuenta a otra cápsula de esta noche y volvemos con más. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. Cápsula más cotarreo. Aunque es conocido por muchos que las aves tienen los sentidos de la vista y el olfato desarrollados, tradicionalmente han sido tratadas como seres de limitada inteligencia, debido al reducido tamaño de su encéfalo y la carencia de la corteza cerebral. Sin embargo, actualmente y a través de distintos estudios, se ha demostrado que las aves poseen gran inteligencia, la cual se atribuye a una combinación entre el tamaño del cerebro y la cantidad de neuronas dentro de esa área cerebral que maneja el comportamiento. Como ejemplo, los loros y los cuervos poseen un conocimiento complejo que abarca el razonamiento para determinar problemas, además de flexibilidad mental, planificación, inteligencia social y la imaginación. Esta inteligencia les ayuda a sobrevivir mucho mejor ante los depredadores. Esta es la forma en que han logrado vidas longevas, pues los loros, según su especie, pueden llegar a vivir desde 20 a 50 años y hasta 80 años en cautiverio. Los jóvenes cuervos, cuando se encuentran en libertad, pasan mucho tiempo en el nido disfrutando de una infancia en compañía de sus progenitores. Este comportamiento provoca que se desarrolle su inteligencia. Como ejemplo, se han observado cuervos juveniles utilizar palos para extraer larvas de troncos, mientras sus padres controlaban alertas la práctica de lo aprendido. Estas características son compensadas con una densidad neuronal mucho mayor. Actualmente, se conoce que los cuervos pueden relacionar hechos y experiencias disímiles a partir de vivencias previas. Estas vivencias pueden generar en estas singulares aves recuerdos muy nítidos sobre situaciones concretas que hayan vivido. Así, se explican los casos en los que estas aves recuerdan a personas que las alimentaron o las agredieron. Los cuervos pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, son conscientes de su imagen y también pueden reconocer a otras aves de su especie. También, entre otras de sus habilidades, se ha visto que son capaces de usar distintas herramientas para solventar problemas. Son variados los ensayos en los que se puede ver a un cuervo usando elementos tan diversos como una piedra, una rama, monedas, recipientes o desechos de la basura para obtener alimento o una recompensa. Pero también se aprecia que pueden enfrentar ciertos problemas o procesos más complejos. Cápsula más cotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. ¿Qué tal, amigos? Regresamos, gracias por seguir en sintonía con nosotros y bueno, ahora estamos en otra parte del rancho con otro par de ejemplares. Aquí tenemos a otro más, es macho Capón. ¿Sí, Capó? Okay. Se llama Popeye. Popeye. Bien, y hablábamos ya, Karen, de la nobleza del animal, de sus beneficios. Hablabas hace un momento de la alimentación. ¿Qué come un caballo? ¿Qué sí darle de comer? Hablabas, bueno, decías, no importa humanizarlos, pero de pronto, bueno, pues no será bueno que yo le dé un chocolate o le dé una cebolla, ¿no? Ellos tendrán su propia alimentación, alimentos que les harán bien y que les harán mal. Básicamente, ¿cuál es la alimentación de uno de estos animales aquí en el rancho? Ok. El alimento se basa mucho en la edad, se basa mucho en la actividad del caballo. ¿Qué pasa? Los caballos, a diferencia de nosotros, producen todo el tiempo jugos gástricos. Entonces, todo momento tienen que estar consumiendo alimento. Aquí, al estar estabulados o en caballerizas, les modificamos un poco eso. Entonces, ¿qué podemos manejar? O al menos la manera que yo recomiendo. En la mañana, darles ya sea zacate. El zacate es el Taiwán, que es básicamente agua. Y también les da pues, alimento, como quiera. Es un alimento fresco. Exactamente. Okay. De ahí le tiramos el grano o alimento procesado. Según recomendaciones de mi veterinario, pues lo correcto es no tirarle más de 2 kilos en una sola comida de grano, ¿ok?
ese grano lo podemos dividir hasta en 3 porciones al día. ¿Ok? Esos 2 kilos. Esos 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos. O sea, por 6. comida. Exactamente. Okay. ¿Cuánto come un caballo al día? O sea, en total, 10 Sí, kilos digo, de comida. sí depende mucho del tamaño del caballo. Ok. No come lo mismo él, por ejemplo, que ya es un caballo adulto, que a lo mejor no hace el mismo tipo de ejercicio, que lo que comería el que no se ve aquí, pero que es un caballo joven, es un poco más grande. Entonces, pero sí, al menos el grano es tratar de que no sea más de 2 kilos por comida. Okay. De ahí se los vamos separando. Y entre comidas ya se les puede dar avena, alfalfa, o en el caso que le digo, el Taiwán, que es básicamente agua. Okay. Porque les ayuda a acelerar pues el movimiento. El proceso, exactamente. ¿no? Además de su agua normal. Que pues, toman más de 20 litros al de día. agua al día. Exactamente. Perfecto. Y bueno, supongo también que hay otros factores dentro de los cuidados de los caballos que hay que ver, como el herraje, como la propia dentadura, además de su baño y su limpieza diarias, común, ¿no? ¿De qué padece más un caballo? ¿O depende de las razas? O sea, de pronto alguna raza que sea que le molesten más la dentadura o que los cascos les den más lata, o Ok. de plano son animales tan resistentes que casi no necesitan un veterinario, ¿no? Ay, ojalá. La verdad son animales sumamente delicados. Ok. Sumamente delicados, sobre todo en la cuestión del estómago. O sea, el caballo generalmente muere por cólico. O sea, algo Ok. tan simple, quizá lo que para más le nosotros un aqueja. dolorcito los puede matar. Entonces, en la cuestión de la dentadura, los dientes de los caballos nunca dejan de crecer, ¿ok? ¿Qué pasa? Al estar libres en naturaleza, por las horas que pasan comiendo, el mismo movimiento y la misma fricción de los dientes hace que se desgaste. Entonces no requieren que se le lime. En el caso de tenerlo en unas caballerizas con ciertas horas de comida, necesitamos ahí que venga nuestro veterinario una vez al año a limarle esos dientes. ¿Por qué? Porque si crecen de más, dentro de su misma boca los dientes se pueden montar, se puede morder, se puede ok. cortar, y a veces eso evita también que él deje de comer. Perfecto. Se puede evitar, es decir, aún y cuando estén dentro del rancho, bueno, estar haciendo que mastiquen constantemente. Sí. O sea, sí ayuda las veces que come acá, pero sí, lo ideal es que venga el veterinario, porque no cubrimos esas horas que comen en libertad Tal cual. teniéndolos aquí. Ok. En cuanto al herraje, ¿qué nos puedes mencionar? Los herrajes, siempre me preguntan, ¿no les duele? La realidad es que no. O sea, si están bien herrados, no tendría por qué doler. Imaginemos que es como una uña de nosotros, ¿ok? Ok. Esa uña ahí, igual cada determinado tiempo, que es mes y medio, viene nuestro herrador. Ok, le hace unas limaditas, le hace una cortadita bien y lo alinea, ¿ok? Sí tiene que tener cierto ángulo, sí tiene que tener cierto, dependiendo también del caballo, del peso, la manera en que lo herran, porque inclusive un mal herraje chiquito puede hacer que el caballo inclusive deje hasta de caminar. Okay. Es como Ok. si yo me pusiera un zapato del 3 Muy calzando del apretado, 4. es correcto, ¿No? o sea, imagínense, sobre todo en el área de las manos, que estamos hablando que el 60% del peso del caballo está adelante. en las manos, ¿ok? Ok. Vamos a llamarle manos a las de adelante, patas a las de atrás, ¿ok? Entonces sí hay que cuidar muchísimo esas cuestiones. Perfecto. Bien, permítanos ir a una pausa de nuestros patrocinadores y volvemos. No se vaya. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 824 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Feeling healthy by leaps and bounds. Making a dinner that makes their whole day. And giving your best friend the best nutrients for their best life. Science did that. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Y muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Y bueno, continuamos con esta plática, Karen, donde bueno, ya hemos hablado de los cuidados. Básicamente estamos hablando de los cuidados básicos de un caballo, que sí, que no. Para todos aquellos que pues no conocemos absolutamente nada de ellos, ¿no? En lo personal me gustan mucho, los respeto demasiado porque, como dices, bueno, impone ver un animal tan grande. Y aunque he tenido algunos acercamientos esporádicos, pues nunca he estado
más cerca de ellos creo que ahorita, ¿no? Y hablando de estos cuidados, Karen, también supongo que hay vacunas que tienen que ser esenciales para ellos, cuidados también, no especiales, pero sí los cuidados mínimos. Por ejemplo, ahorita hay mucha humedad en el ambiente. De pronto, ¿qué tanto les afecta el calor? ¿Qué tanto les afecta el frío, la lluvia? ¿Cuáles serían las vacunas o los cuidados básicos médicos para un animal como ellos? Ok. Mira, lo más importante y la base yo siento que es la comida y la cama. ¿Okay? Indiferentemente de eso, como cualquier animal, hay que desparasitarlo, se le puede poner la vacuna antitetánica, se puede poner la de rabia. O sea, la realidad es que ahí cada quien depende, como los perros, cada quien los cuida como puede, quiere, como claro. quiere. ¿Okay? Digo, pero hablamos de un buen cuidado, ¿no? Vamos a tenerlos bien. O sea, Sí, claro. Entonces vamos a tratar de ponerle antirrábica, tratarlo de desparasitar cada 6 meses aproximadamente, dependiendo de lo que te pida el caballo también. Cama, la cuestión de la cama. No hay cosa más importante que el estómago y las patas de los caballos, ¿ok? Okay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita estamos padeciendo de mucha lluvia. No siempre los dejamos afuera por lo mismo que nos llueve. Entonces, al pasar mucho tiempo dentro de su caballeriza, toman mucha agua también con el calor y hacen mucho pipí. Entonces, mojan mucho su cama. Hay que tener mucho cuidado con la humedad, porque los cascos pueden ser muy, muy, muy delicados hasta cierto punto. Entonces, hay que tener cuidado con la limpieza de los cascos, con tenerles muy buena cama y cuidarles mucho la alimentación, que eso para mí es lo primordial. ¿De qué está hecha la cama de un caballo? De viruta, el acerrín. Okay. Les compramos sus buenas bolsitas para que estén acolchonaditos y duerman bien rico también. Que de pronto también pudiera ser térmico para cuando hay frío. Sí, la verdad es que sí les ayuda. Digo, el frío de aquí, la realidad es que no es muy frío, entonces hasta los alegra. O sea, a la hora de montarlos sí cambia su temperamento al montarlos con frío porque están más despiertos. La verdad, hasta yo estoy más feliz con frío. Entonces sí cambia. Y digo, no hay que exagerar, hay quienes le ponen mantas y todo, pero la verdad es que el caballo sí está preparado para ciertos climas. Digo, hay que cuidarlos como todo. Si no tiene condición, no lo voy a sacar a correr a las 12, 1 de la tarde, lo que no ha corrido en toda su vida, ¿verdad? Claro, poco a poco hay que irlos. Digo, cuando son animales que estás trabajando, pues te pueden aguantar un poquito más que, como dices, aquel que no sale, ¿no? Que de pronto nos pasa mucho con nuestros animales, que aquellos que están acostumbrados a hacer ejercicio, pues sí, los ves caminando al mediodía sin ningún problema, pero los que están en casa, de pronto salir, el hecho de caminar unos cuantos metros ya los agota. La edad también es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo cambia la alimentación? Hablamos hace rato de la alimentación, pero bueno, hasta ahorita se me ocurrió preguntarte qué tanto cambia la alimentación de un caballo joven a un caballo adulto. Tiene mucho que ver la actividad física. Si es un caballo que está acostumbrado a cierta actividad, no hay ningún problema. O sea, él puede mantener cierta alimentación. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un caballo que ya tiene 22 años. En años de personas entre 65 y por ahí. O sea, ya no es una persona hasta cierto punto joven. Ya el músculo no es lo mismo. Ya el ejercicio ya no es el mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Sí le bajo un poco el alimento, no al grado de que quede flaco, sobre todo el aspecto del grano. Se le da un poquito más de verde, alfalfa y así. Pero no le podemos dar la misma cantidad, porque ya no, su sistema digestivo ya es más lento, inclusive, como nosotros. Entonces esos detalles hay que cuidar, pero depende mucho del caballo y de su actividad, dependiendo de lo que haga. Hablando, Karen, de un caballo, pues sabemos, por ejemplo, has practicado charrería, de repente coleas con los caballos. Estos caballos que tienen este tipo de actividad, que bueno, pues de pronto te avientas, no sé, en la charrería, 2 horas. Exacto, y los tienes ahí y bueno, que van, corren, frenas, giran. Esta alimentación para ese caballo es diferente al caballo que tienes, por ejemplo, para dar clase, paseos, que nada más me vas a enseñar a montarlo. Sí, porque son animales de alto rendimiento, o sea, son deportistas de alto rendimiento. Claro. Entonces, inclusive en el grano, en el alimento en grano, cambia el nivel, el grado de proteína, el porcentaje de proteína. Más proteína para el caballo que tiene más actividad. Exactamente. ¿Y para el que tiene menos actividad es menos proteína o hay otro tipo menos de proteína de quizá, y darle más verde y alfalfa y esas cuestiones más que el grano. O sea, mientras más evitemos el grano, mejor, por cuestiones digestivas. Perfecto. Bien,
Vamos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos con la parte final de este espacio. No se vayan. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. De hábitos crepusculares, la mayoría de los sapos centran su actividad durante la noche. En los días finales del invierno e inicios de la primavera, cuando la subida de la temperatura, los sapos despiertan e inician su periodo reproductivo. Los sapos tienen seleccionados los espacios acuáticos donde van a poner sus huevos y realizan increíbles migraciones desde sus áreas de campeo hasta su lugar de puesta. En esta situación, cuando se ven increíblemente vulnerables frente al ser humano. En todo el mundo se han realizado construcciones y actividades humanas que interfieren en la ruta migratoria de los sapos. En sus viajes hacia sus charcas o espacios de reproducción, los sapos atraviesan carreteras, lo que les supone una amplia tasa de mortandad y limita el reemplazamiento de efectivos demográficos para este animal. Incontables sapos mueren en la carretera cada año. Otros se ven incapaces de sortear diferentes barreras que les cortan el paso. Está en nuestras manos que en estas noches de invierno o primavera, el contribuir a evitar la masacre en las carreteras. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, ya estamos de regreso después de nuestra cápsula de viajeros. Llegamos a la parte final de este espacio, lamentablemente, porque, bueno, yo me lo he pasado genial aprendiendo de caballos con una experta. Gracias. Pero me gusta comparar mucho porque, bueno, de lo que conozco es de perros. Estoy tratando de aprender un poco de caballos y de otras especies. Con los perros de pronto podemos hacer 1000 cosas. Y nos gusta mucho a los propietarios de pronto enseñar trucos o enseñarles que los que están o estamos en competencias, en obediencia. ¿Qué tanto aprende un caballo? ¿Qué tan fácil o no es enseñarle algo a un caballo? En este caso, bueno, hablamos, por ejemplo, cuando estás coleando, debes de tener cierta estrategia, debes de saber, el caballo debe saber también hacia dónde moverse, cómo responder, o de pronto suertes o trucos. Hay caballos que a lo mejor te funcionan más o menos, o ¿cómo es esta parte? Bueno, como todo, así como nosotros tenemos habilidades más desarrolladas unas que nos otras. dan las matemáticas y al otro química, justamente, ¿no? Es igual. ¿Qué tienen? Son sumamente inteligentes y el caballo aprende a base de repetición. Y justamente como los perros, también los trucos los podemos reforzar con premios, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de actividades como colear y así, en específico de los charros, sí también tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo y aprender a controlar el cuerpo del caballo. El cuerpo del caballo lo podemos dividir, ¿ok? En posiciones, en partes. Por ejemplo, indicaciones para que muevan las manos, indicaciones para que muevan todo el cuerpo, indicaciones para que muevan el área de las ancas o pompas. Traseras. Entonces, son diferentes, de verdad es un mundo que no terminaríamos de explicar, pero son muy inteligentes. Eso sí, para que el caballo relacione una actividad con su premio o castigo, tenemos de 2 a 5 segundos. Si yo, por ejemplo, vengo y lo regaño por algo que hizo ayer, ella no va a saber de qué se trata. Claro. Entonces, al momento se le premia, se le castiga. Hablando de premios y castigos, no necesariamente tiene que ser una golosina. El simple hecho de dejarlos descansar, por ejemplo, al momento de montarlos, en mi caso, el simple hecho de detenerlos y dejarlos así, esto es un premio para ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque les quitamos la presión. El caballo también trabaja a función de presión. Por ejemplo, si yo vengo y quiero que mueva el trasero, yo lo voy a presionar con mi dedo, ¿ok? Genero incomodidad, genero incomodidad, genero incomodidad, genero incomodidad, presiono, presiono, presiono. ¿Qué va a hacer? Él va a buscar liberar la presión, ¿ok? Tardé 8 segundos. Voy a tardar menos. Presiono, presiono, se movió más rápido. Lo mismo, va a llegar un momento en que yo solo voy a sentar mi dedo y se va a mover. ¿Sí te fijas? Vaya sea. ¿Ok? Aprende por repetición y buscan liberar esa presión. ¿Ok? Ok. Son caballos sumamente sensibles. O sea, se les para una mosquita y tiemblan, sí. Pero también son caballos muy resistentes. Son animales muy resistentes. ¿Ok? Entre los trucos
se les pueden enseñar muchas cosas. Por ejemplo, Regalo sabe decir que no. ¿Cómo le enseño a mi caballo a decir que no? ¿Ok? Le voy a generar un poquito de molestia aquí. No, en la oreja. ¿Qué va a pasar? Se va a sacudir. ¿Ok? Y lo mismo, como le voy a estar generando presión, él va a evitarla. Entonces va a ser más rápido. No, di que no. Ya se quitó. Di que no, sacude. No, ven para acá. No, di que no. Di que no. Sacude. Di que no. Quito presión. Di que no. ¿Ven? Di que no. No. Di que no. ¿Ven? Del otro lado se lo hacemos. Bueno, el chiste es que le quitemos la presión. Claro. Ese es su premio. No tengo que venir y darle una galleta para que él entienda que hizo algo bien. Simplemente le quito la presión. Ese es premio para él. ¿Ok? Perfecto. Y castigos, pues también hay que depender. Hay que aprender a regañarlos. No necesariamente tiene que ser golpear Claro, y violencia. el castigo ¿ok? no implica el Exactamente. golpe, ¿no? Ojo también. Son animales muy fuertes y muy poderosos. Y a veces ni ellos saben La fuerza que tiene. que es correcto. Entonces también hay que ser muy firmes con los regaños. ¿Ok? No puedo venir y decirle, ay, pateaste a alguien. No lo hagas. Porque tampoco nos va a funcionar. O sea, el chiste es que trabajemos en armonía, pero que tanto yo lo respete a él como él a mí. Claro. ¿Ok? Entonces sí, firmes. No tanto duros como firmes en nuestro regaño. ¿Ok? Eso es Perfecto. sumamente importante también. Bien, pues bueno, por ahora vamos a dejar esto aquí. Más adelante, bueno, veremos otros aspectos de los caballos, pero bueno, por hoy despedirnos. Llegamos a la parte final. Karen, muchas gracias por habernos mostrado este grandioso rancho, este espacio con estos maravillosos animales. Y bueno, más adelante también en otro espacio, pues vamos a platicar un poquito más ya de cómo ensillar un caballo, cómo montarlo, qué hacer en un paseo de pronto, ¿no? Así que, pues bueno, ya te comprometimos para otro más. Gracias, de verdad, gracias por habernos De nada, recibido. de su casa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y el próximo jueves, 8 de la noche, tenemos una cita aquí en Dog Hunter TV. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.